Hoy te voy a contar cómo es por dentro la mejor compañía de fabricación de chips por delante de Intel, llamada Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. ¿Acaso Intel se ha quedado atrás para siempre? Al fin y al cabo, el grandísimo Warren Buffett ha entrado en el accionariado recientemente. ¿Por qué Taiwan Semiconductor? Porque existen otras compañías como Samsung o como Intel que también se dedican a la fabricación de chips. Y la fabricación de chips es bastante commodity, es decir, que hay poca diferenciación, por lo que podríamos pensar, al menos a priori, que no entra dentro del perfil del tipo de compañías que le gustan a Buffett, con claras ventajas competitivas. Para entender las razones de la compra de Buffett, primero tenemos que ver a qué nos referimos cuando hablamos de un material semiconductor. Y por último, vamos a ver algo muy interesante, y es cómo han ido evolucionando los ciclos del sector de semiconductores a lo largo del tiempo. Porque el sector de semis que conocemos hoy no tiene mucho que ver con el sector de semis de hace 15 o 20 años. Bienvenido a The Investing Corner. Habrás oído hablar mucho del sector de semiconductores. Al fin y al cabo, vivimos completamente rodeados de ellos. El año pasado, sin ir más lejos, se fabricaron un total de 900.000 millones de chips en todo el mundo, el equivalente a 130 chips por cada habitante del planeta. ¿Pero qué es un semiconductor? Un semiconductor es un material aislante que cuando se le añaden ciertas sustancias o en un determinado contexto se vuelve conductor. Es decir, son materiales que en circunstancias normales no conducen la electricidad, pero que al aumentar la temperatura se vuelven conductores. Hay varios materiales semiconductores, pero el más usado, entre otras cosas porque hay de sobra en la Tierra, es el silicio. En inglés, silicon. Esta es la razón por la cual existe una zona en Estados Unidos donde se aglutinan infinidad de compañías tecnológicas, la famosa Silicon Valley, el Valle del Silicio. El silicio proviene de la arena y de por sí no es un conductor de electricidad, dado que sus átomos tienen lo que se denomina una estructura de enlaces covalentes, en la cual los electrones no se pueden mover. Para hacerlo un material conductor, se le somete a un proceso químico llamado doping, dopaje, que consiste en introducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar su conductividad, es decir, para conseguir que los electrones se muevan. Y el flujo de electrones es lo que comúnmente conocemos como electricidad. ¿Y por qué es tan importante y tan capital que el material sea un semiconductor? Porque los móviles y los ordenadores y todo aparato electrónico funciona en código binario, en unos y ceros, y un material semiconductor es capaz de transmitir corrientes eléctricas o de no transmitirlas. Una corriente eléctrica sería interpretada como un 1, y si no hay corriente eléctrica se interpreta como un 0. Cuantas más operaciones de unos y ceros sea capaz el ordenador de hacer, más rápido será. ¿Y cómo se consigue que el ordenador haga más operaciones por minuto? Consiguiendo que haya más número de transistores por cada chip, por lo tanto, tienen que ser cada vez más pequeños. Un transistor no es nada más que un dispositivo que permite el paso de una señal, en este caso eléctrica, para que se genere un 1 o un 0. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de transistores, más operaciones podrá hacer el chip y más rápido será. Hoy en día hay chips que contienen unos 50.000 millones de transistores, y da la casualidad de que Taiwan Semiconductors es el fabricante de chips con los transistores más pequeños del mundo, con una cuota alarmantemente alta, del 92% en el último modelo de chip que contiene transistores de 3 a 5 nanómetros de longitud. Para que te hagas una idea de la superioridad tecnológica, la longitud de un nanómetro equivale a un 10 o a un 50% de la longitud de un átomo. Las moléculas de ADN tienen aproximadamente 2,5 nanómetros de ancho, la mayoría de proteínas tienen 10 nanómetros de ancho, y un virus típico tiene 100 nanómetros de ancho. En este vídeo no nos vamos a meter demasiado a fondo en la fabricación de un chip, eso ya lo veremos en otros vídeos cuando hablemos de ASML, pero sí que es importante que entiendas que el proceso de la fabricación del chip implica muchos pasos y que el proceso total de la fabricación tarda entre 18 y 26 semanas, dependiendo de la complejidad del chip. Pero no solo hay un tipo de chip, hay distintos tipos. Cada tipo de chip cumple una función, pero hay uno en concreto cuya demanda crece más rápido y es el de mayor valor añadido, y por lo tanto es más caro. Hay más tipos de chips, pero vamos a ver los tres más importantes. El primero es el chip de memoria. Los chips de memoria sirven para guardar información a corto plazo, como la memoria RAM.
y a largo plazo, como la memoria del disco duro. Aunque hay más tipos de memorias, estos son los más conocidos. El chip de lógica, Logic. Estos son los procesadores de un ordenador, el que realiza las operaciones. Es el cerebro. Estos chips son los más caros porque son los más complejos, porque cuantas más operaciones haga por minuto, entonces el chip de lógica, el procesador, será más rápido porque procesará más información por minuto. Los procesadores más avanzados del mundo son los más usados en el análisis de datos, la inteligencia artificial, los procesadores de los móviles. Y por último vamos a ver los chips analógicos, analog. Este tipo de chip transforma distintos tipos de longitudes de ondas en datos. Por ejemplo, la luz. Tus faros se encienden o se apagan automáticamente porque existe un chip que capta la luz del exterior y ve si es necesario encender los faros o no. Texas Instruments, una compañía del sector, está especializada en este tipo de chips, al igual que la compañía Infineon, una compañía alemana, que hace chips analógicos sobre todo para el sector de coches. Después de haber visto qué es un semiconductor y de los tipos de chips que se fabrican, me parece interesante que veamos ahora la cadena de valor, dónde están los distintos jugadores y a qué se dedican, cómo están relacionados entre ellos. En primer lugar están las empresas denominadas Foundries. Taiwan Semiconductors es efectivamente una compañía de este tipo. Las Foundries se dedican exclusivamente a la fabricación de los chips. La compañía fabrica lo que se denomina un wafer, una oblea. Se denomina wafer porque tiene muchas capas. La fabricación de un chip implica ir sumando y sumando capas. Un wafer es donde se fabrican los chips. No vamos a entrar muy en detalle, pero el silicio se compacta formando un cilindro. Se corta y se obtienen unas obleas. Y en esas obleas de silicio es donde comienza el proceso de fabricación, donde, como hemos dicho, se van sumando y sumando capas. Estas compañías son muy intensivas en capital, ya que necesitan fábricas muy grandes para la fabricación de los chips. Ten en cuenta que a pesar de lo que podría parecer, la fabricación de un microchip no es tarea sencilla. Hay más de 500 máquinas en una fábrica y el coste de construir una nueva fábrica supera los 15.000 millones de euros. Se estima que se tarda unos 2 años en construir una nueva fundición. En segundo lugar tenemos a las compañías denominadas fabless. Una compañía de este tipo se especializa en el diseño de los semiconductores. Toda la parte de la producción de las obleas, los wafers, el packaging, el testing, la fase de etching, de limpieza, todo eso está externalizado. Solo se dedican al diseño. Eso sí, los derechos de esos diseños son propiedad de la compañía Fabless, así que vende productos bajo el nombre de su marca. Aquí tenemos compañías que muchos conoceréis como Qualcomm, Nvidia o ARM. Luego están las compañías que se denominan Integrated Device Manufacturer, IDM. En este grupo están Samsung, Intel o Texas Instruments. Este tipo de empresas realiza todo el proceso, tanto el diseño como la fabricación, hace las dos. Por último tenemos a los proveedores de equipamiento. Aquí es donde se sitúa la compañía holandesa ASML, de la que ya hablaremos en el canal en detalle. Estas compañías se dedican a proveer máquinas que fabrican chips a las compañías de fabricación de chips, es decir, a las foundries y a las compañías integradas. Las compañías integradas o las foundries, más las compañías fabless, diseñan y fabrican los chips para luego venderlos a muchos y múltiples clientes, siendo proveedores de múltiples industrias. En el gráfico puedes ver a las compañías de hardware, que son las más evidentes, pero hay infinidad de otras industrias como Imaging Diagnostics, ascensores, aviones, compañías de robótica o compañías de automóviles que utilizan muchos chips dentro de sus productos, dentro de los coches. Vale, ya tenemos claros todos los jugadores, pero ¿por qué Taiwan Semiconductors y no otra? Ya hemos adelantado algunas de las razones. Pero Taiwan Semiconductor es el claro líder en la industria, con una cuota de mercado en la fabricación de chips superior al 50%, frente a otras foundries o compañías integradas como Samsung, que tiene el 17% de cuota. El precursor fue Morris Chang, que tomó la decisión de crear una compañía únicamente enfocada en mejorar la fabricación de los chips. Y la idea funcionó porque centran toda su atención en mejorar constantemente la tecnología de sus fábricas, con la ayuda, por supuesto, de la compañía holandesa que ya conocerás, ASML, que se dedica a fabricar máquinas que fabrican chips.
Ahora lo vamos a ver. Esto se ha demostrado que ha sido clave porque ha habido otras compañías que se han quedado atrás, como Intel. Que como acabamos de ver, Intel se dedica a las dos actividades, tanto a la parte de diseño como a la parte de fabricación, por lo que desvía recursos y desvía toda su atención a las dos actividades. No puede centrarse solo en algo. Además de que ha estado bajando el nivel de inversión en relación a las ventas de la compañía. Es cierto que el nivel de inversión ha subido, pero ha subido muchísimo menos que el resto de los competidores. Pero al final esto es tecnología y se dedican a fabricar un producto que no tiene mucha diferenciación, por lo que no es complejo, no es complicado que otros competidores que estén invirtiendo más te desplacen y te roben cuota de mercado. Piensa que en cualquier sector es muy fácil que copien tu producto, sobre todo cuando estamos hablando de hardware, donde hay menor valor añadido, no hay tanta diferenciación. Y esto es aún más acentuado en el sector de tecnología, porque las cosas van muy rápido. Por lo tanto, si dejas de invertir o bajas un poco el pie del acelerador, es muy fácil que otros te desplacen y te empiecen a robar cuota de mercado, porque tengan mejor tecnología que tú. En concreto, Intel externaliza la fabricación de los chips de 7 nanómetros a Taiwan Semiconductor porque no tiene la capacidad en sus fábricas de fabricar, de momento, ese tipo de chips o atender a la demanda de ese tipo de chips con la capacidad actual que tienen. Por lo tanto, ten claro que en tecnología, si dejas de invertir, te quedas atrás muy rápido. A no ser que tengas la mejor tecnología del mercado y que seas la compañía que más inversiones realiza de todo el sector y que las vas acelerando año a año, como es el caso de Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor está especializada en los chips de lógica más avanzados del mundo. Ya hemos dicho que cuantos más transistores tenga un chip, más rápido es ese procesador, ese chip. Y el procesador es necesario para procesar datos. Cuantos más datos procesen menos tiempo, mejor, porque servirá para más aplicaciones. Y fijaros en el gráfico las únicas dos empresas que hacen chips de 3 nanómetros, que son Taiwan Semiconductors y Samsung. Y como hemos dicho, Taiwan teniendo la cuota más alta de mercado, con diferencia, 92% frente al 8% de ese tipo de chips que fabrica Samsung. Este tipo de chip es lógico que esté muy demandado, además de ser uno de los más tecnológicos, por lo que se venden mucho más caros. Fijaros en el gráfico, un chip de Taiwan se vende mucho más caro que el del resto. Esto le permite tener unos márgenes de beneficio tan altos que tiene. Fijaros en los márgenes de beneficio, tan brutales. Márgenes netos del 35% y márgenes EBITDA del 65%. La empresa además tiene caja neta, algo que también probablemente le haya gustado mucho a Warren Buffett, así que apenas paga intereses de deuda. Por lo que si veis la diferencia, fijaros en la cantidad de depreciación y amortización que tiene que realizar. Como te explico en estos dos vídeos de aquí, al final la depreciación es una aproximación del CAPEX y la amortización, en caso de no provenir de adquisiciones, parte o gran parte podría venir por la capitalización de los gastos de I+D. No voy a entrar en detalle en este concepto sobre la capitalización, simplemente ten claro que los gastos de I+D puedes meterlos en el income statement o puedes activarlos en el balance contabilizando un activo intangible y amortizarlo con el tiempo, y esa amortización la veríamos en el income statement. Es decir, que la diferencia entre esos dos márgenes reflejan una aproximación a las tremendas inversiones que tiene que realizar la compañía para tener la mejor tecnología. Es decir, que Taiwan Semiconductor se ha convertido en la mejor empresa fabricante del sector porque es la que más invierte en ser la mejor. En esta industria, si dejas de invertir, te quedas atrás y muy rápido. Este es el caso de Intel, que todo comienza cuando subestimaron la rápida acogida de los móviles frente a los PCs, e Intel fabricaba principalmente procesadores para ordenadores, para PCs, por lo que se fueron quedando atrás a medida que la cuota de mercado de los móviles iba subiendo y subiendo, y no es exactamente lo mismo hacer un chip para un PC que para un móvil. Además, si vemos los números desde 2013, Intel ha decidido no acelerar las inversiones cuando tendría que haberlo hecho. Si os fijáis, Taiwan Semiconductors e Intel partían de una misma cantidad en 2013, 10 billion, y sin embargo, actualmente Intel invierte 20.000 millones, 20 billion, cuando Taiwan invierte 30. Y si lo miramos en relación a los ingresos, la diferencia es claramente superior. Es decir, que Taiwán dedica mucha más parte de lo que genera en invertir y en tener la mejor tecnología. ¿Y por qué tienen la mejor tecnología? Porque Taiwan Semiconductor es el principal cliente de la compañía holandesa ASML. ASML tiene la mejor tecnología para la fabricación de chips,
Ya haré un vídeo contándote ASML en detalle, pero de forma resumida, las máquinas de ASML cogen las obleas, de las que hemos hablado al principio del vídeo, y fabrican los chips. No hacen todo el proceso, como puedes ver en esta imagen, hacen una parte de la fabricación, pero hacen la parte más importante, la parte de la impresión del chip, a través de una técnica llamada fotolitografía, que imprime el wafer con una luz con una frecuencia por encima de la luz ultravioleta. Por eso sus máquinas se llaman EUV, Extreme Ultraviolet. Cuanto mayor es la frecuencia, más pequeños puede hacer los chips. La frecuencia es tan baja que incluso las partículas de aire, por lo que se tiene que hacer en una máquina completamente hermética y que no haya ni partículas de aire. La propia compañía dice que están a 10 años vista de cualquier otro competidor gracias a haber invertido durante 15 o 17 años, y sus máquinas son las más caras, que pueden llegar a valer entre 150 y entre 180 millones de euros cada máquina. Y solo quedaría responder una duda fundamental, y es que es cierto que el mercado de semiconductores parece muy cíclico, por lo tanto puedes tener un riesgo si entras en la parte alta del ciclo. Pues la realidad es que no es tan cíclica como antes. Si os fijáis en este gráfico de los ingresos de mercado mundial de los semiconductores, los mínimos del mercado son crecientes, es decir, que las caídas en el sector de semiconductores son cada vez menores. Los ingresos de semiconductores han disminuido 7 años en los últimos 25, con fuertes caídas en 2001 y 2009. Después de 2009, la industria experimentó 2 años de pequeñas caídas, por debajo del 10%, en 2013 y 2016. Y en 2019 hubo una caída del 12% aproximadamente, y esto fue en parte debido a la falta de demanda de centros de datos. Pero hoy la industria es distinta, principalmente porque en los años 2000 o 2008 lo que fundamentalmente había eran ordenadores y móviles, pero ahora cada device y producto está conectado, absolutamente todo lleva uno o varios chips. Los coches son un buen ejemplo, cada vez tienen más y más electrónica, y este es todo el mercado. Si volvemos a mirar cómo han evolucionado las ventas de Taiwan Semiconductors, mirando el crecimiento año a año, te encuentras que no le han caído las ventas solo un año, en 2009, y podemos decir claramente que la industria y esta empresa es muy distinta al Taiwan Semiconductors de hace 13 o 14 años. En definitiva, Warren Buffett se ha metido en una compañía con la mejor tecnología, claramente superior al resto de competidores, cuyos ROEs, rentabilidades, son del 40% con caja neta. Si tuviera deuda con un 40% no sería lo mismo que con caja neta. Tengo un vídeo, donde te lo explico en detalle. Y además, esta compañía tiene perspectivas de seguir creciendo en un negocio de crecimiento estructural, y a una valoración tampoco tan exigente, de 10,6 veces Enterprise Value EBIT, o de 12 veces PER, esto claro según el consenso de Bloomberg. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que te haya gustado, que hayas podido aprender, y si tenéis dudas o preguntas, dejadla en los comentarios. ¡Hasta la próxima!